Xavi, mañana partido frente al Vilassar, un rival que ocupa la parte baja de la tabla, pero no valen confianzas y hay que sumar los 3 puntos. Sí, no valen confianzas porque ya tenemos experiencias en el campo del Gavà, en el campo del Granollers, de equipos que no habían ganado y que nos ganaron. O sea que el equipo creo que está decidido a hacer las cosas muy bien esta segunda vuelta, que tenemos que empezar, ya empezamos creo haciendo un buen partido contra todo un Vilafranca, no se pudo ganar, pero creo que el camino era ese, el de no dejar ni un segundo respirar al rival y tenemos que ir al campo del Vilassar a hacer lo mismo, intentar pasar por encima con el respeto que hay que tener a todos los rivales, pero intentar pues hacer nuestro juego y ganar el partido sobre todo. Un Vilassar que en la primera vuelta se le ganó fácil en cuanto a resultado aquí en casa, pero seguramente nos encontraremos un rival muy diferente al que vino aquí a Hospitalet. Sí, primero es muy diferente porque hay muchísimos jugadores que se han ido del club, que han llegado otros, que normalmente el Vilassar las segundas vueltas hace un cambio radical, que en la primera vuelta normalmente son más bien flojas y la segunda pues terminan salvando al equipo. El año pasado hizo una segunda vuelta de playoff casi y lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo muy bien, trabajar, ser muy intensos, luchar todos los balones y sobre todo ganar el partido. ¿Qué rival te esperan mañana? Bueno, un rival que puede estar muy replegado, buscando nuestras espaldas, intentar pues tener esas contras que le puedan dar ese gol para ir en ventaja, pero nosotros tenemos que cerrar bien esas posibilidades, intentar pues sobre todo poner mucha intensidad desde el inicio y que el equipo pues sobre todo que tenga esa ambición, esas ganas de ganar y de sacar de 3 en 3. Dicen los expertos que siempre cuesta más ganar en la segunda vuelta que la primera, ¿estás de acuerdo? Sí, normalmente hay más miedo a perder, normalmente en la segunda vuelta, y más cuando se acerca más el final. Pero bueno, al final estamos al principio de la segunda vuelta, ellos necesitan los 3 puntos, nosotros también, porque al final hemos salido del playoff y no queremos estar fuera del playoff más que esta semana, y pasa por ganar, pasa por ir a Vilassar, hacer un partido muy serio y volver con los 3 puntos. ¿Cómo llega el equipo al partido? El equipo llega muy bien, ha vuelto de vacaciones muy enchufado, que se les ve en los entrenamientos, incluso en el partido el otro día se les vio mejor que últimamente y al final es el camino a seguir. Se han comunicado las bajas de Dipo y Kylian, ha llegado Cristian Alfonso. ¿Esperas alguna llegada más que pueda aportar Cristian al equipo? Sí, yo espero que alguna cosa más llegue, pero bueno, hay que ser cautos, hay que ir despacio, se están hablando con diferentes jugadores, pero es complicado traer jugadores también. Algunos juegan en sus equipos, otros tienen poca participación, a lo mejor piden demasiado dinero, el club está como está económicamente y tenemos que jugar con muchas cosas para poder traer refuerzos que sumen, no refuerzos por traer. ¿Y qué esperabas de Cristian Alfonso? Bueno, espero que aporte ese 1 contra 1, esas ganas, esa hambre que tiene de que ha estado con nosotros entrenando un par de meses, que no tenía equipo, que quiere jugar aquí, que quiere hacerlo muy bien para después que el equipo ascienda. Y luego ya por último, en cuanto a bajas, recuperas a David García que estaba sancionado, ¿lesionados recuperas alguno? Recuperamos a Imaz, pero perdemos a Losada también por sanción, o sea que iremos con los justos, pero bueno, con los justos tenemos que ganar los partidos igualmente. Mucha suerte para mañana. Muchas gracias.